¿Cómo estás? Elisa, ¿cómo estás? Un placer saludarte, qué gusto. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo vale para mí? Como te advertí por el WhatsApp, tengo este inconveniente técnico ahora que al momento de comenzar los directos el aparato enloquece Pero aquí y genera estamos. esta falla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta... Muy bien, muy feliz de estar acá. Me alegro, ya la gente empieza a conectarse, todos Sí, interesados por conocer tu historia, hablemos de tus canciones, de lo que estás haciendo. Y bueno, como es habitual, vamos a comenzar por el principio. Hay un detalle bien interesante de tu biografía, que es que naces en Brasil. sí. Naces en Sao Paulo. Cuéntanos un poco esa experiencia familiar. Tu familia era brasilera, inmigraron a Venezuela, o eran venezolanos en Brasil. Esa parte de tu niñez y tus primeros años en Venezuela, ¿cómo fueron? Bueno, mi papá era diplomático. Por lo Vale. tanto, todas mis hermanas, incluyéndome, nacimos en distintos países. Y eso también hizo que creciéramos en distintos países. Y a mí me tocó pues la barriga de mi mamá en Sao Paulo, Brasil. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? ¿Poquitos años? O... 2 años. Yo me fui de Vale. Brasil a los 2 años. No sé hablar portugués, solo algunas palabras que recuerdo de niña. Vale, contarte previa, lo que no te dije antes, que se lo he dicho a todos los artistas con los que he conversado, que el taxi en su idea originaria pretendía ser un libro. Oh, Yo tenía la intención de recopilar testimonios de cantantes, músicos, artistas de la época, 80, 90, y compilar un libro, pero este proyecto quedó sobre la mesa, surgieron otros asuntos, se fue quedando en un asunto pendiente, y llegó la pandemia. Y entonces empezaron a aparecer los live y estas conversaciones como algo dinámico, atractivo, usual, y dije, oye, ¿por qué no hablar con los artistas en directo y que la gente esté aquí y los escuche y nos vea y puede ser más divertido? Y hasta ahora ha sido de verdad delicioso. pero Y sin muchísimas duda, gracias por eso, porque además de tener este momento, vas a tener estos recuerdos para escribir el libro después. Así que claro, vas claro, y a poder además que hacer las dos cosas. los estoy registrando en un canal de YouTube y bueno, hasta ahora muy, muy contento y feliz que tú nos acompañes en esta nueva temporada. Muchas Hay gracias. un detalle que nos comentaba Fernando Osorio hace en conversaciones atrás que me pareció muy significativo porque tiene que ver también con tu peripecia, con tu recorrido. Él conoce a Juan Carlos Pérez Soto en el coro de la iglesia de Cumbres. Sí, Y entiendo que el coro de la iglesia de Santa Eduvigis también fue para ti una escuela y sí. empezaste allí a cantar, como a encontrar un estilo. ¿Qué nos cuentas de ese momento de tu vida, de esa experiencia en el Para coro de la mí iglesia? eso fue lindísimo porque yo tenía 12 años, apenas era una niña, y fui aceptada en el coro por una cuestión muy especial. Ellos me hicieron una prueba porque tenías que tener 18 años para entrar. Hicieron una excepción por mí, entré a los 12 y me convertí en la solista principal del coro. Entonces yo me sentía, porque Madonna. la gente, exacto, la gente, bueno, en la iglesia de Santa Eubige, lo que era la zona de Santa Eubige, los Palos Grandes, Altamira, todo lo que estaba alrededor, pues la gente me paraba de esa edad para pedirme autógrafos y todo, y yo me sentía... Fue muy linda experiencia, muy, muy linda Vale. experiencia. Además era ¿Qué una banda música? completa, era una banda Ok. con 5 instrumentos, éramos 4 cantantes. ¿Qué música escuchabas en esa época? ¿Qué te gustaba? ¿Qué artistas imitabas? ¿Cómo, a quién querías parecerte? ¿Cuáles eran tus influencias musicales de ese momento de la infancia y adolescencia? Bueno, muchas. Stevie Nicks era muy importante para mí, todo ese movimiento con Fleetwood Mac lo escuché muchísimo. Tal vez ese vibrato mío un poco intenso venga un poco de escucharla tanto a ella. Okay. Y también hay otras, está por lo menos Tina Turner, que siempre la escuché de niña, me Claro. encanta. A todo lo que sonaba en radio en aquella época. Además, mi hermana Beverly me enseñaba muchísima música. Entonces, Okay. bueno, Johnny Mitchell era otra de mis pilares, así varias, ¿no? Algunas cantautoras, otras no. Vale, siempre anglo, español, tenías así como Ajá, la afición híbrida. sí. ¿Y cómo nace Estrés? ¿Cómo se reúne ese grupo? ¿Cómo se conocen? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Wow, me acabas de preguntar por mi primera gran banda. Um, Estrés fue una experiencia muy linda. Yo estaba participando en una banda como corista. Okay. Y hay parte de esos músicos que deciden hacer una banda paralela y me llaman para cantar. Y así nace Estrés. Ya para cuando salimos a las calles de Caracas a tocar en los distintos sitios nocturnos,
pues nos convertimos en la primera banda de la noche y comenzamos a tocar en todas partes. De ahí es donde me ven para pedirme, a llamarme para las pruebas de talento en las disqueras. Ok, y esas discotecas, esos bares, ¿cuáles recuerdas así con más cariño? ¿Cuáles persisten todavía? Si es que puede quedar alguno por ahí. Yo creo que no queda. No queda nada. Yo creo que no queda nada. Bueno, el que más recuerdo con cariño es Fango. Fangos era donde yo estaba fija todos los fines de semana, donde la gente sabía así que si me querían ir a ver, iban el sábado en la noche a Fango. Estaba también After Hours, que era un sitio donde tocábamos a veces los viernes. Estaba Cliché Pop. Había tantos sitios en Caracas en ese momento, porque había una gran movida musical y todos los músicos que tocaban con las grandes bandas tocaban de noche en estos distintos sitios nocturnos. Estamos hablando del año 86, quizás. Yo un poquito más, 88, 89. Antes del disco, antes de que hagas el disco. Vale. Sin duda hay una gran influencia allí, que es Mecano. Sí. Y bueno, hay como mitos. Sí. De que Lisa Rego y Estrés introducen a Mecano en Venezuela, algo de eso hay, pero los conoces incluso en su gira a Caracas, ellos te escuchan. Cuéntanos esa experiencia que sin duda la gente apreciará. Ellos fueron a verme justamente a Fangos. Yo no me percaté de que habían entrado al local. Estoy cantando Me cuesta tanto olvidarte, muy inspirada en la canción. Y con mis ojos cerrados, o sea. Y siento un beso en la mejilla y empujo a la persona y era Nacho Cano, nada más. Hoy en día lo acusarían de acoso. Lo volví a ver muchos años después, ya aquí en Miami. Él tiene una cadena de hot yoga y él además es el maestro yogi de una de ellas y fui a tomar una clase y me acerqué, le recordé la anécdota y le regalé el disco Temperamental donde hay una versión de aire. Claro, una versión de aire. Qué bien, qué bien. Sin duda, bueno, eso te lo iba a... Reservo la pregunta para más adelante para preguntarte por el fichaje de Sonográfica. Cuando Sonográfica te reconoce, te llama, entras a grabar el primer disco. O sea, Sonográfica era la gran disquera, el emporio Sonográfica, Sonorodben, sin duda para ti muy joven, tendrías que 23 años. Sí. Esas emociones en ese momento, pues, cuéntanos un poco cómo te sentiste cuando a Elisa Pérez Rego le dicen vas a grabar un disco en Sonográfica. Pues fue muy lindo porque a mí me descubre Alejandro Blanco Uribe, quien es el responsable de descubrir la mayor parte del talento en Venezuela. Él realmente es un pilar. Él tenía una oficina aparte que se llamaba Sono algo, ahorita no me acuerdo, donde él recopilaba talento para Sonográfica. Y él un día va también a Fangos a verme y al fin de semana siguiente regresa con Peter Botón, quien es el dueño de todo lo que es 1BC, que es mucho más que solo Sonográfica. Y me llaman a la oficina, me dicen, me hacen una cita al Teatro La Campiña. Y tenía que ir con una pista grabada y yo tenía que hacer el performance en vivo, o sea, mi voz sí tenía que ser en vivo. Y justamente canté Aire para ese prueba de talento y quedé. En esa prueba de talento quedamos Sergio Pérez, Juan Carlos y Fernando, Luz Marina, que había entrado un poquito antes, creo que unas semanas antes. María Sonotalentos, nos recuerda por aquí Luis Jugueto que Sonotalentos era la... Sonotalentos, exactamente. Gracias, Luis. Qué maravilla la gente que me recuerda lo que yo no recuerdo. Y María Rivas, fuimos los 5 talentos que firmaron para esa camada. Oye, buena, puro artista talentoso, ¿no? Gracias. Realmente una plantilla increíble. Ahora, el primer disco es un disco raro, diferente, tiene solo 8 canciones, quizás no era como lo más habitual, pero yo me quedo con la sensación e impresión de que tuviste mucha libertad creativa. Sí. O sea, no siento que es un disco que haya sido intervenido por la disquera, haz esto, no hagas esto. O sea, pocas disqueras creo yo si hubiese, o sea, una disquera más grande le tendría miedo a canciones como Selva. Exacto, o Blanco y Negro. Blanco y Negro, porque tienen unas letras muy extrañas, muy rebuscadas. Y por ahí viene una de mis preguntas, que sí, me interesa mucho conocer tu opinión. Cuando hablamos de compositores venezolanos de la época, se habla de Rudy La Scala, por supuesto, baladista
con un gran repertorio. Querido, muy querido. Juan Carlos Pérez Soto, Fernando Osorio, pero se habla poco de José Ignacio Martín, que es un compositor formidable, con lo que hizo con Témpano, algunos temas que le hizo a Karina, y te escribe a ti esas joyas que son Selva y Blanco y Negro. Yo siento, si él está con Estrés contigo, ¿no? ¿Correcto? Él estaba con Estrés conmigo, sí. Claramente hay una influencia ahí de Mecano, pero más de José María, creo yo. Yo también. Ellos tienen ese diálogo. Háblanos de José Ignacio Martín, de su aporte, de lo que eran Estrés, de lo que le aportó a tu carrera. Pues cuéntale a la gente quién es José Ignacio Martín. José Ignacio Martín lo conocemos cariñosamente como Chuo. Él compuso Selva y Blanco y Negro para mí. También compuso otros temas que no llegaron al disco al final. El concepto de los 8 temas era un concepto que tenía Alejandro Blanco Uribe en ese momento. De hecho, lo hice yo, lo hice Sergio Pérez, casi todos los artistas salimos con 8 temas. Y José Ignacio no solamente es un excelente compositor, él era un niño genio. De hecho, cuando él sale de Estrés, él primero va un tiempo a España, porque su familia era de España, y después se radica en Nueva York. Y es contratado por Mark of the Unicorn para diseñar los plugins de música que nosotros usamos hoy en día. O sea, es ese nivel de genialidad. Bueno. Era una genialidad musical, de pluma y de creatividad enorme. Tanto así que toda esa sonoridad al principio de Selva y eso estaba presente en el demo, y Willy le encantó tanto que lo que hizo fue hacerla crecer, porque Chuo tenía un concepto muy claro de cómo quería que sonaran sus canciones. Ahí, digamos, debutas con Libre de Ti, sí. Es como el primer sencillo promocional, pero viene esa cosa que tenía un OVC, que la telenovela empujaba mucho de las canciones. Aparece Blanco y Negro con La Muchacha del Circo, si no recuerdo más, que era una especie de unitario con Catherine Fulop, una proto Cassandra. Y bueno, Selva con Abigail, que Abigail fue un fenómeno. Pero más allá de, o sea, yo sí creo que la telenovela ayuda a que las canciones tengan mayor visibilidad, pero son 2 canciones de una belleza, de una profundidad, de muchas lecturas. Yo me imagino que a lo largo de tu carrera habrás escuchado infinitas y loquísimas interpretaciones de Selva, por ejemplo. De Selva y de Blanco y Negro, lo que la gente quiere entender de la letra es cualquier cosa, ¿no? Pero justamente de eso se trata. Cuando la poesía tiene un alto nivel, tú la haces tuya, tú la conviertes en parte de tu vida. Y yo creo que por eso es que esas canciones persisten a través del tiempo. Porque realmente la pluma de Chuo es, porque él todavía existe, por supuesto, extraordinaria, genial. Yo he leído por ahí en algunos blogs lecturas como ecologistas, otras que son viajes psicodélicos, de estar en drogas y tal. Yo le encuentro mucha correspondencia con Aire, con ese José María, así hay unas imágenes en blanco y negro, no más fotos en Vogue. No más fotos en Vogue, ni libros que leer, todo lo que tengo lo llevo en mi ser. Y el final es bellísimo. Oh, sí. La imagen, jugamos a hacer la vida y perdimos el encuentro. Eso es, o sea, hay poesía. Y yo me pregunto, porque de lo que hemos conversado acá con otros artistas, Sonorot-Ben solía intervenir más en el trabajo creativo de sus artistas. Tenía como la imagen más industrial del producto artístico más que del artista. Yo no sé si estas canciones en Sonorot-Ben en esa época hubiesen tenido esa libertad para salir así, con ese contenido, con esa densidad. Como no viví Sonorot-Ben realmente, no conozco, pero yo lo que sí viví, que fue sonográfica, nos dieron una libertad absoluta en el estudio. No estaban chequeando, cayendo de sorpresa a ver qué estábamos haciendo, que no, sencillamente nos dieron, tomen las 400, no me acuerdo cuántas horas fueron de estudio, y aquí está el estudio y hagan lo que saben hacer. Y eso permitió pues que ese disco fuese lo que es. Claro. Hay otra canción muy bonita que es Como Tú, de Juan Carlos Pérez Soto. La verdad que el disco fue un éxito. El diseño de portada también es interesante. Ese es Oscar Molinari. Oscar tenía una técnica muy especial, muy particular. Él te tomaba fotos con Polaroid, y mientras la foto se estaba develando, él interviene la foto. O sea, la interviene y realmente pues juega con los colores allí, la talla.
Entonces la talla le agrega y le quita cosas. Y ese es el trabajo final que ven en la portada de ese primer disco, que simplemente se llama Elise Rego. Y pensamos ponerle Libre de ti, y al final decidimos dejarle solo el nombre del artista, porque, bueno, querían posicionar y colocar el nombre mío pues en las casas. Vale. Ahora tienes que 23, 24 años, esto fue un boom, fue un disco importante, la fama te afectó, te cambió vida familiar, rutina. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Fue una vorágine? ¿Cómo asimiló una chica de 20 y pocos años ese impacto de lo que fue ese disco? No, todo el mundo me pregunta qué sentía yo cuando llegaron a los primeros lugares o cuando estaba en el puesto número 5 o el X. La verdad es que estaba tan envuelta en lo que estaba haciendo en el momento que tú sabes que está funcionando, pero estás como en un tren de no parar. Y realmente no te das cuenta qué tanto estás pegado o no. Yo creo que hoy en día me doy más cuenta de lo que se hizo y lo que quedó. Del momento en sí. En el momento en sí, yo todo el tiempo estaba, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el próximo video? ¿Cuál es el próximo tema que tenemos que hacer? ¿Cuál es el próximo concierto? ¿Cuál es el look que voy a tener para el próximo concepto? Uno está como en un tren de trabajo constante. Claro. Ganas un premio Ronda, artista revelación, lo conservas, lo tienes por ahí. Muéstraselo aquí a la gente. Mira, qué bonito. Tenía tiempo que no veía un premio Ronda. Este fue por la artista revelación del año y vale. Fue en el 89. Muy bien, muy bien. Sí. Felicidades. Sí, gracias. Pasan un par de años y cambias de disquera. Te vas a EMI Rodden y es un disco sobre el que es muy interesante conversar, que es Vale la Pena. Sí. Porque supone un cambio, yo diría casi de paradigma de la búsqueda de la Elise Rego del primer disco. Aquí pasa a ser algo como más experimental, más extraño. Esa fue una solicitud de la disquera. Ellos querían que la gente yo creo que el público lo resintió, porque no fue un disco comercialmente tan exitoso como el primero o como el tercero. O como Elisa. ¿Cómo valoras Vale la Pena a distancia, visto desde acá? Esa instrumentación distinta, esa Elisa que no se parece a la Elisa del primer disco ni de Amor y Deseo. ¿Cuáles fueron los aciertos, las fortalezas y las debilidades de Vale la Pena? Los aciertos fue que aprendí muchísimo de distintos estilos musicales. Vale. El desacierto fue haberme alejado de esa camada de público principal, la cual recuperé con Abismo de Corazón, con De Amor y Deseo después. Pero hubo que hacer un trabajo para eso. El disco, como tal, por supuesto, lo quiero, lo amo, está dentro de mi corazón junto con todos los demás. Y me dio, ¿cómo te explico? Una certeza de que yo podía abordar cualquier estilo que yo decidiera. Okay. Hasta ese momento siempre tenía la duda, lo hacía en la publicidad, lo hacía en los coros de los discos de los demás, pero no lo hacía yo tomando el frente. En ese momento me di cuenta, ok, acierte o no, yo puedo probar lo que yo quiera musicalmente. O sea, no me voy a cerrar más puertas, sino que voy a probar lo que me parezca curioso. Y de ese disco, yo creo que lo que más aprendí fue a centrarme en hacia dónde quería ir y a ese trato con el público que también se abre, porque tuve las dos cosas. Tuve gente que siguió ese disco y cuando regresé, ¿pero por qué regresaste? Cuando regresé al otro estilo. Entendí que ellos tienen derecho a decidir con qué te quieren escuchar y con quién no, con qué no. Y es un derecho absoluto. No puedes intervenir en eso. Eso es así. Yo haciendo memoria, a mí me gustaban las baladas, por haberme olvidado, sí. Por haberme olvidado. Pero lo que me disgustaba en aquel momento del libro, lo repasé ahora para preparar la entrevista, o con lo que no entendía, es que se me parecía mucho, así como te decía que en el primer disco había originalidad, libertad, aquí yo sentía la marca del sello queriendo etiquetarte, queriendo darte un perfil. Se me parecía a cosas que hacían con Natusha, a cosas que Emi hacía con otros artistas. Tiene como ese sello. Natusha era la mayor vendedora en ese momento y éramos compañeras de disquera. Éramos muy amigas, por cierto.
hemos perdido contacto porque, bueno, cada una ya se mudó de Venezuela, yo me vine para acá. Pero sí, tienes razón, eso fue una petición de la disquera, lo hicimos, lo probamos, funcionó lo que tenía que funcionar y cuando venía el otro disco ya, ok, ahora sí, déjenme hacer a mí lo que yo sé hacer, que es el disco de Amor y Deseo. Con Emi, sigue siendo con Emi, viene Amor y Deseo, que antes de hablar de Abismo de Corazón, que es así como lo más importante, vamos a hablar del resto del repertorio, que yo creo que tiene también cosas interesantes que Abismo de Corazón las opacó. O sea, Abismo de Corazón así como que es el disco, pero hay una canción que a mí me gusta mucho, que es Se derritió mi soledad. Oh, sí. De Fernando Osorio. ¿Cómo fue el trabajo con Fernando? ¿Ya lo conocías desde aquellos, cuando el concurso de talentos o la entrada sonográfica? No, antes. Ya se conocían de antes, ¿vale? Sí. Bueno, Juan Carlos y Fernando, ¿cierto? El dúo. Juan Carlos estudió bachillerato con mi hermana María Teresa. Ok. Yo conozco a Juan Carlos cuando tenía 12 años. Y él estaba estudiando guitarra. Y él iba a la casa. Y él me tocaba y yo cantaba. Ok. Y años después, ya él empieza a componer profesionalmente. Y se une con Fernando porque se conocen en Cumbres. ¿En Cumbres era? Sí. Sí, en la iglesia de Cumbres. Exacto. Comienzan a hacer canciones juntos y empiezan con el interés de venderle estas canciones a las disqueras para que ser colocadas para los artistas. Y como habían canciones para mujer, me llama Juan Carlos y yo comienzo a grabar las maquetas para que ellos vendan las canciones. Okay. Yo grabé Baila, que después se convirtió en Salta de Karina. Okay. Esa maqueta la grabé yo y varias canciones para Melissa también, varias cosas hicimos juntos. O sea, esa amistad pues continuó siempre. Cuando ya empezamos a trabajar los otros discos que llama Fernando, por supuesto, Fernando, que claro, ¿cuántas canciones quieres? Claro, sí, y Se derritió mi soledad, es de mis favoritas. Es maravillosa, la verdad que tiene una sonoridad tremenda. Sonó, o sea, la persona no fue Abismo de Corazón, pero tuvo presencia radial. También tienes un dueto con Pedro Castillo. Sí. La canción se llama, se me escapó ahora el título, la que cantas con Pedro, se la había apuntado por acá. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Coescribes con Willy Croes, que ya lo habías venido haciendo desde antes, pero tienes esa canción también que se llama Dímelo otra vez. Dímelo otra vez, sí. La hacen ustedes. Y cantas en inglés también. Sí. Haces un par de ahí y llegas, tenemos que hablar de Abismo de Corazón, que es una maravilla. O sea, sí. Abismo es... yo creo que de los clásicos, si hablamos de Selva, en tu caso, Selva, Blanco y Negro, podríamos alegar, sin quitarle méritos a las canciones, que estaba el uno por uno, que las novelas la empujaron su visibilidad, pero Abismo de Corazón lo logró sola en el año 95, cuando ya el apoyo a los artistas venezolanos venía abajo. Ya venían muchos artistas de los grandes, venían así, y aparece Elisa Rego con Abismo de Corazón, y eso es un fenómeno. Te cuento una anécdota. Cuéntame. Yo tenía un amigo yo tenía en quinto año un amigo rockero que solo escuchaba AC/DC, Iron Maiden, esas cosas, y él odiaba toda la música que yo escuchaba, que era lo que hacían ustedes. Y cuando Abismo de Corazón se posiciona, él me llama un día y me dice: de toda esa porquería que tú escuchas, la Elisa Rego es cool. Bueno, yo siempre ese Abismo de Corazón es un gran que era en Venezuela, porque yo arranqué por ahí, acuérdate. En Venezuela me recuerdan mucho por mi parte de rock, porque todos los primeros años de mi carrera era eso. Después tengan las baladas Pero dile a tu amigo que muchas gracias. Ahora te pregunto, yo no sé si tú venías como con cierto resquemor, siempre, yo me imagino para todos los artistas, escritores, un nuevo libro, un nuevo disco, siempre te genera vértigo. Siempre hay así como un resquemor. Y sin duda vale la pena. No funcionó como tú querías que funcionara o como había funcionado el primer disco, Amor y Deseo, sin duda estaba ese vértigo allí. La apuesta por Abismo de Corazón fue de entrada, ya sabían que eso iba a lograrlo, era el track así promocional. ¿Cómo fue el contacto con Frank Quintero? Él te propuso la canción, tú lo llamaste. ¿Cuál es la génesis de este clásico venezolano? Bueno, el cariño y el puente musical que hay entre Frank y yo es eterno. Sencillamente con levantar el teléfono: Fran, ¿tienes algo para mí? Él me va a entregar 20 canciones. Eso fue lo que pasó. Me entregó un montón de canciones, entre ellas estaba Abismo de Corazón, y cuando lo escuchamos
sencillamente este es el tema. Lo mismo pasó con EMI, cuando ellos sí nos visitaban al estudio. Y cuando escucharon que estábamos grabando Abismo Corazón, dijeron, this is the single, este es el sencillo. Y el lanzamiento de Abismo de Corazón, que era el lanzamiento del disco Amor y Deseo, porque fue el primer tema promocional, fue hecho en conjunto Venezuela-Colombia. Eso fue una experiencia histórica. Ellos encadenaron todas las radios de Venezuela y Colombia el mismo día, a la misma hora, sonaron Abismo de Corazón a la misma vez. Y yo estaba en la oficina en EMI y estábamos chequeando, esta se pegó, esta se pegó, esta se pegó, esta se pegó. Ese lanzamiento fue impresionante. ¿Qué pasó después? Que se posicionó en primer lugar y no bajaba. Entonces no podía lanzar un segundo tema, tuve que esperar meses a poder lanzar el segundo tema. ¿Cuántos meses estuvo arriba? ¿3 más? ¿6 meses? Más, o sea, por ahí. Fue increíble, o sea, para lo que estaban, y como te decía, que muchos artistas grandes ya perdían el apoyo de las disqueras, estaban cambiando como la generación, surgiendo otros gustos, pero lo que lograron ustedes, tú con Abismo de Corazón, fue realmente impresionante. Gracias. O sea, realmente que es una canción de esas que marcó una época, una generación, es un clásico. Es un clásico realmente. Para mí también, además, Fran, esas cosas de Fran que son únicas de él, que cuando él escribe una letra que le sale del alma, es como si fuera un dardo que va directo al corazón de todo el mundo, y Abismo tiene eso, Abismo y Corazón tiene eso. ¿En qué techo grabaron ese videoclip? Eso era un hotel que estaban construyendo en Sabana Grande, por ahí, que de hecho tú ves que se ve el Ávila atrás, y bueno, está la banda, está Pedro Conan en la batería, está Hugo Fugueta en la guitarra. Fue un video muy lindo. Además, la otra parte se grabó en Puerto La Cruz, en los manglares esos en Puerto La Cruz. Metí yo en los manglares así para poderlo hacer. Un pueblito también donde hay una parte de la iglesia. Nos metimos en un pueblito y uno de los camarógrafos lo disfrazamos de ángel. O sea, le pusimos un pañal y él caminando por el pueblo entero persiguiéndolo. Fue muy lindo, muy lindo. ¿Qué más te iba a comentar de Amor y Deseo? Tenía la idea en la cabeza y se me pasó. Pero bueno, ahí pasa algo raro, ¿no? Que, o sea, pareciera que después de haberlo, de Abismo de Corazón, la gente estaba como expectante cuál es el siguiente trabajo de Elisa. Sí. Quiero escuchar el nuevo disco de Elisa, pero hay una pausa. Hubo una pausa, sí. No hay un nuevo disco en el 96 ni en el 97, no sé, trabajas más en la publicidad. Mucho. Te metes de lleno en la publicidad. Algo parecido nos contó Pedro Castillo la semana pasada en ese periodo. Y más adelante entras a la radio. Sí. Con Infrecuencia. Cuéntanos esa experiencia de hacer radio, cómo la recuerdas, cómo se te ocurrió, cómo llegaste ahí, qué vivencias bonitas nos cuentas de ese periodo. Bueno, realmente al que se le ocurre desde el principio que yo hiciera radio es Apolo Troconis. Me decía, con tu voz tú deberías estar en un micrófono. Y al principio me daba como temor, pero yo decía, bueno, yo soy cantante y una cantante con un programa que tal vez, sabes, la gente si no se identifica conmigo como cantante tal vez no quieran escuchar el programa. Total que Polo me convence y arrancamos en Frecuencia. Después hicimos en el sitio, y estuve en la radio del Ateneo de Caracas 5 años. En total. Estuve 2, me fui, después regresé y estuve como 4 más. Un poquito antes de que ya ese equipo pues saliera de esa radio y entrara otro equipo a tomar el control de ella. Amé hacer radio. De hecho, hace poquito, la semana pasada creo que fui a hacer un programa en Pangea FM, aquí, que es una radio virtual. Y les decía, porque ellos me decían, bueno, mira, me encantaría volver a hacer radio, amo eso. Y así surge la idea de Temperamental, volver a grabar un disco, que lo haces en el 2005, me parece. Temperamental es muy especial para mí, porque Temperamental fue un disco en donde lo que hicimos fue agarrar temas que nos marcaron, algunos, otros son compuestos por mí, hicimos una unión de todas esas cosas. Y entregamos Temperamental, que además tiene una versión actualizada de Selva, que es muy especial. Versiones a Colina también, a Ilan. A Ilan, a Fran. Sí, Baila Conmigo, Baila Conmigo. Otra joya
otra joya de Frankie Wow, Terro, que sí. nos encantaría invitarlo al taxi, a ver si más adelante. No, si no tienes su teléfono, te lo mando. Vale, sí, te lo pediré, te lo pediré. Y viene otro disco que yo creo que es muy, muy interesante. Fíjate que hablas de tus influencias y tus gustos rockeros en tu infancia, en tu juventud, pero haces Rocola en el 2009, donde aparece ese otro gusto, esa otra música, esa otra tradición que sin duda traes, que es Julio Jaramillo, Rocío Claro. Dúrcal, Palito Ortega. ¿Cómo surge la idea de hacer Rocola? Rocola viene un poco de la rocola latinoamericana que escuchamos todos cuando éramos niños en casa. Okay. Que es Nuestro Juramento, Mañana me iré, ese tipo de canciones, ¿no? Sombras nada más. Esa para mí, que es la canción que cierra ese disco, Javier Solís fue el que la hizo conocer en el mundo, es muy especial porque esa era la canción que cantaban mi papá y mi mamá a dúo en todas las fiestas. Al final de la fiesta que sacaban un cuatro, esa era la canción. Llega a mí esa idea un poco a los dos, porque Willy Croix como productor nos plantean, un inversionista nos plantea la idea, ¿qué les parece hacer un disco con el sonido de la rocola latinoamericana? Y nosotros decimos sí lo podemos hacer neo soul. Queríamos que fuera un poco con el sonido de Amy Winehouse más o menos en ese momento. Okay. Y el primer sencillo es Tú Sabes, que es el tema que dio a conocer a Estelita del Llano, la hizo famosa en todo el mundo. Y me encantó hacer ese disco. Además, todo fue en vivo. Ahí todos los músicos tocaron en vivo en el estudio. Vale. ¿Cuándo migras? Elisa, ¿cuándo te vas de Venezuela? 2012, octubre del 2012. 2012. Vale, después de... O sea, acabo de cumplir 8 años. Vale. Y allá te has dedicado... O sea, sé que estás haciendo otras cosas ahorita, ya te preguntaré sobre eso, pero siempre con la música, siempre ligada a la música. Bien. Siempre. Aquí me he reinventado. Aquí, por supuesto, esto es otro público que no conoce mi carrera. Y volví a la noche, volví a los sitios nocturnos, volví a cantar en restaurantes. O sea, no me limité por eso para nada, más bien lo he visto como algo enriquecedor que me enseña todos los días. Tengo un dúo que se llama Into, tengo un trío, The Elisa Rigo Trio, tengo la banda grande que es The Elisa Rigo Band, y todo esto son repertorios anglo, completamente. Hay algunas ocasiones que nos piden alguna que otra cosa latina o en español, pero realmente lo que trabajo es repertorio anglo. No dejo de preguntarle, conversar con los artistas sobre la situación de Venezuela. Si algo ha hecho evidente el chavismo, toda la experiencia de la revolución, es que el artista es un ciudadano más y padece las mismas vicisitudes que todas las personas y también ha sido atropellado por toda esta situación. En tu carrera, experiencias como el Caracazo, los golpes de Estado, crisis del 94, ¿qué recuerdas que haya, cómo te afectó ya el triunfo de Chávez en el 98? ¿Cómo la vida política condicionó un poco la carrera de Elisa Rego? Si nos puedes contar algo sobre eso. Creo que nos condiciona un poco a todos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan problemas de protestas o ese tipo de cosas, pues las calles se tienen que cerrar, como bien conoces. Y eso evita pues la salida de la gente para los conciertos, lo que conocemos, pues. La gente se empieza a encerrar un poquito más. Cuando fui en el 2016 a Venezuela a hacer aire, me di cuenta de que la gente se encierra temprano. Por lo menos en aquel año, no sé cómo estará ahorita, 4 años después. Yo creo que no me afectó a mí, nos afectó a todos, a todos. Y todavía estamos en ese proceso. Esa experiencia del musical, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con aire? Me encantó. Demasiado lindo porque Kiara me llama. No, tienes que venir a hacer aire, porque yo ya cantaba ese tema. Y bueno, me encuentro con aquella obra espectacularmente fabulosa. Y yo nada más iba a cantar un solo tema, que era aire, al final, porque además yo represento la muerte. El protagonista sube supuestamente en un estado alterado y yo como el aire lo envuelvo y él se lanza por un balcón para abajo. Y yo lo incito a eso.
Yo era muy fuerte, aunque la participación era muy pequeña, mi participación era muy intensa. Y lo amé porque además pude estar con mi gente, pude sentir ese calor del venezolano que me hace tanta falta, pude estar con mis amigos, mis amigas, fue espectacular. Yo volvería a hacer aire así. Muy bien. Ahora tengo dos preguntas porque son más curiosidades. Cuéntanos, explícanos, ¿qué es Drive y qué son Cosas del Corazón? Que hay por ahí como unos previews por Spotify, por YouTube, pero no está todavía claro en lo que estás trabajando y qué estás haciendo. Nos interesa mucho. Drive la escribí el año pasado. Es un tema inédito, pues lo compusimos Willy y yo. Es en inglés, es un tema R&B. Es muy diferente a lo que los venezolanos han estado acostumbrados a oírme hacer. Me gusta mucho ese estilo musical y quise ahondar un poco en eso. Pueden entrar en mi canal YouTube, Elisa Rego Music, y ver el lyric video. Es un lyric video, señores. Todo el mundo me dice, ¿por qué no sales en el video? Porque no es un video, es un lyric video. Y ahí hay un performance de una lindísima bailarina en donde ella está haciendo, pues bueno, y están las letras. Eso es Drive, vayan a verlo. Y Cosas del Corazón, bueno, ¿por dónde arranco? Cosas del Corazón llega a mí en plena pandemia. Teníamos como 2 meses en la pandemia. La pandemia me pegó duro. Todavía estoy reponiéndome de todo eso. Emocionalmente ha sido fuerte, pero porque además yo venía en un tren de trabajo alto y de un momento para otro dejé de cantar. Y ya estaba así como muy tristón cuando llega mi amiga Mónica Guerrero, que ella tiene 30 años de experiencia en el disco, y me dice, tengo este proyecto y quiero que seas tú. Y me pone Cosas del Corazón en su teléfono, una maqueta, guitarra y voz con Fernando Osorio. Bueno, escucho el tema y digo, esto se tiene que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto es un bolero. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Como un bolero tradicional? ¿Lo vamos a llevar hacia más Alejandro Sanz o vamos a hacer otra cosa? Por supuesto, Willy Crowe, siendo el productor que es, dijo, vamos a hacer otra cosa. Y hicimos un bolero del siglo XXI con efectos, con un poco de música electrónica, con esa modernidad de hoy en día. Él tuvo un momento en que me decía, bueno, yo siento inspiración en The Weeknd, en varios artistas que lo estaban llamando en ese momento, y por ahí fue que nos fuimos. Y me encanta. Vale. Bueno, invitamos a la gente a escucharla, a descubrirla. ¿Está en Spotify? Está en Spotify, está en Apple Music, está en mi canal de YouTube, Elisa Rego Music. Pueden entrar en todas mis redes, Elisa Rego Music, son todas, así que ahí lo van a ver. Se llama Cosas del Corazón, no se lo vayan a perder, que está excelente. Bueno, creo que hemos hecho una revisión bastante completa de tu trayectoria, de tus canciones en general. Yo estoy encantado de escucharte, de conocerte, Ay, qué bello. Admirador de tu obra. Y como te conté por WhatsApp, acostumbramos cerrar el taxi con una propina a juicio del el pasajero o la pasajera, ofrecerle a los seguidores un pedacito. Algo un pedacito del trabajo de... Escriban ahí qué quieren que les cante, la nueva, un pedacito de la nueva, un pedacito de algo viejo, cuéntenme. Mira, por aquí, no, si le pones, yo creo que sería interesante que hicieras como un medley, si quieres, abriendo con la nueva. Oh my God. Yo soy tengo debilidad por blanco y negro. Ok. Bueno, varias. Pero no sé, lo que tú quieras, como tú quieras. Haz ahí un medley que seremos felices. Ok, voy con Cosas del Corazón para que conozcan un poquito. Ya están pidiendo Selva, Abismo del Corazón, Selva, algo de lo nuevo. Ok, voy con todo. Eso que es más que una simple palabra, un rayo de luz, salga el sol o no salga. Eso que siempre cantan los boleros, que descontrola penas y deseos. Eso que es más que dos cuerpos, que
que arden, que se ponen trampas, que quizás te salven, que se esconden un beso en tu piel, tu mirada, que desnuda mi alma y también la desarma. Eso es un pedacito de Cosas del Corazón. Ok, ¿con cuál voy ahora? A ver... Abismo del Corazón, piden por aquí. Ok, voy con Abismo, el coro. Y si no es muy largo. Ok. Ok. Dame una razón que justifique tu actuación, que me devuelva el norte, que perdí las ganas muertas de sobrevivir. Allah, que ponga el cielo donde estaba la vida. Se me escapa en este abismo de corazón, en este abismo, yeah, de corazón. Y listo. Bellísimo. Ok, bellísimo. déjame ver que escriban por aquí. Qué bueno, Cosas del Corazón. Gracias, Johnny. Si complaces al conductor del taxi con un pedacito de... Con un pedacito de blanco y negro, el conductor del taxi sería muy feliz y ya no te... Ok, no te pero molesto. acaban de pedirme un tema que me sorprende muchísimo, porque es un tema que fue incluido en un disco para... Ay, por Dios. Era para abogar por los derechos hacia la mujer, contra la violencia hacia la mujer. Y me la acaban de pedir, se llama Azul Violeta, así que voy a cantar un pedacito. Dale. Tenemos tiempo. Black and blue my pain, cover all my tears and go. I'll go behind the rain, try to find my rainbow. Black and blue my pain, pack up all my things and go. Black and blue, black and blue. Gracias por pedir eso. Ok, acaban de pedir. Ah, ¿tú querías blanco y negro? Un pedacito, por sentimentalismo. No, pero ese tema sí hay que cantar. Ok, entrar en ese personaje. Dame un minuto. En degradé de colores va la vida, va, señores. Siempre comienza en rosado, pero se va degradando hasta dar un negro intenso que nos ciega el intelecto y que al pasar de los años descubrimos que está muerto. En mil matices de grises nos hacemos cicatrices. Y hasta en el tiempo de sexo deliramos, nos cansamos. Y cuando ya nos dormimos, con gran dolor descubrimos, soñar no es cosa de tontos, 8 horas más perdimos. En blanco y negro quedamos, claro, oscuro, desperfecto. Las líneas no se definen, ni las ganas son pretexto. Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo. No, jugamos a hacer la vida y perdimos el encuentro. Bellísimo, gracias. Aquí está la gente feliz. Aquí estoy leyendo y me estoy emocionando yo. Patricia. Patricia Muñoz, felices. Gracias. Oh my. A todos. Si los lees a todos, son emoticones felices. Pero es que voy a llorar yo, porque imagínate alabanzas. La mejor voz femenina de Venezuela, no, qué bella. Selva. Sin duda, la gente te quiere. Bueno, si quieres hacerlo, tenemos unos minutos, porque Por quiero eso, abusar de tu garganta. Porque Dale, pues un pedacito de selva.
Aquí voy. Gracias, ¿eh? Selva, deja que me quede aquí. No ves que me puedo morir sin dolor, sin ver tu color. Me asfixio y me da miedo vivir. No puedo regresar. Selva, déjame más aquí. Bellísimo, muchas gracias, Elisa, de verdad agradecido por tu compañía en el taxi. Canciones ya inolvidables, clásicos, leyendas de la música. Yo creo que cuando toda esta pesadilla pase y recuperemos esa venezolanidad creativa, auténtica, artística, plena, estas canciones están ahí. Claro. Son parte de una tradición esencial. Y esto va a pasar. Acuérdense, sí, como la canción de Fran, todo pasará. Así es. Te damos las gracias de nuevo. Feliz por tu viaje en el taxi. Esperamos que lo hayas disfrutado. Me encantó el taxi. La carrera. Me encantó el conductor, me encantó todo. Y bueno, aquí a tu disposición en Madrid para lo que quieras, cuando quieras. Saludos por casa. A la gente de Madrid, viva Madrid. Viva Fuerte Madrid. Abrazo. Abrazos para ti. Abrazos a todos los compañeros. Gracias. Un placer. Nos vemos. Un placer.